¿Alguna vez ha experimentado esa sensación, esa irritación persistente que sencillamente no puede aliviar? Cuando un individuo con una autoridad menor decide amargarle la vida sin causa justificada alguna. Pues bien, imagínese eso mismo amplificado por un factor de aproximadamente 1000. Añádale a eso un pintoresco lago que yo había atesorado durante 30 años y una presidenta de la asociación de propietarios que parecía haber errado su verdadera vocación de tirana feudal. Y comenzará a entender la esencia de mi relato. Se dice a menudo que uno no puede vencer a la burocracia, o en este caso, a la asociación de propietarios. Sin embargo, hay ocasiones en las que, si se provoca lo suficiente y se posee cierto grado de pericia, surge una solución. Al final, me vi obligado a comprar una casa entera simplemente para recuperar el acceso a mi propio lago. Parece completamente irracional, ¿verdad? Créame, la situación realmente lo fue. Siga atento. Este relato de conflicto vecinal, investigación meticulosa y espléndida vindicación, duramente conseguida, es verdaderamente notable. Todo el asunto comenzó, como suelen ocurrir estas cosas, con un cambio en la directiva. Nuestra tranquila comunidad de Prados del Lago había sido históricamente un lugar donde prevalecía un ambiente tolerante y relajado. Cumplíamos con nuestras obligaciones económicas, manteníamos los jardines cuidados y, durante 3 décadas, los residentes cuyas propiedades lindaban con el lago artificial de la comunidad disfrutaron de un acceso prácticamente ilimitado. Mi casa, una construcción original, contaba con un jardín trasero que descendía en suave pendiente hasta lo que comúnmente se conocía como la senda de los fundadores, un camino no oficial allanado por innumerables familias a lo largo de los años de camino a nadar, pescar o simplemente observar el atardecer sobre el lago. No se trataba de una servidumbre de paso formalmente reconocida, sino más bien de un entendimiento mutuo, un vestigio de una época en la que el sentido común y las buenas relaciones vecinales prevalecían sobre las normas estrictas. Posteriormente, Berta Villegas entró en escena. Se había mudado hacía aproximadamente 5 años a una de las casas más nuevas y grandes en el extremo distante de la urbanización. Berta, por decirlo suavemente, percibió al instante la asociación de propietarios no como una organización para el mantenimiento de la comunidad, sino como su propio feudo personal. Consiguió ser elegida presidenta prometiendo mejorar el valor de las propiedades y hacer cumplir los estatutos, lo que, en la interpretación de Berta, significaba imponer normativas inoportunas que dificultaban la vida a todo el mundo. Mujer de cierta edad, vestía invariablemente impecables, quizá excesivamente formales, trajes de chaqueta, incluso durante un paseo informal de sábado por la mañana. Su peinado rubio, como un casco, parecía inmune al viento, y un ceño fruncido constante estaba grabado en sus facciones, como si perpetuamente detectara un olor desagradable. Conducía un enorme todoterreno negro y reluciente, un vehículo que parecía absorber toda la luz disponible en una plaza de aparcamiento, y blandía su título de presidenta de la Asociación de Propietarios como si fuera un edicto real. Por cierto, me llamo Arturo, soy topógrafo y cartógrafo jubilado. Mi carrera se ha dedicado a interpretar líneas en mapas, límites de propiedad y la terminología, a menudo intrincada, de escrituras y servidumbres. Berta no era consciente de que estaba a punto de provocar a alguien que poseía un conjunto de habilidades muy especializado. El primer indicio de problemas fue discreto. Empezaron a aparecer avisos recién plastificados en los espacios comunes que decían, estrictamente prohibido realizar modificaciones no autorizadas en la propiedad común. Todas las actividades recreativas requieren la aprobación de la junta directiva de la asociación. Luego, circularon rumores en la comida de confraternidad anual. Se vio a Berta confrontando a la anciana señora Gámez por el bebedero para pájaros no reglamentario de su jardín delantero, o midiendo enérgicamente la altura de las adelfas de Jaime Herrero con una cinta métrica que parecía sacar de la nada. El ambiente general se volvió tenso. La senda de los fundadores se convirtió en su única obsesión. Empezó a etiquetarla como una invasión no autorizada y una potencial pesadilla de responsabilidad civil.
Intenté razonar con ella lógicamente, destacando sus décadas de uso tranquilo y el hecho de que sus principales usuarios eran los propietarios cuyas fincas lindaban directamente con ella. Incluso recuperé algunos de mis antiguos planos topográficos de las etapas iniciales de planificación de la urbanización, que indicaban la intención general de acceso al lago en nuestra zona, aunque, debo confesar, no existía ninguna escritura formal para ese camino en particular. Berta simplemente me miraba con esa sonrisita condescendiente, del tipo que le hacía a uno verificar si inadvertidamente había asistido a la reunión en zapatillas de estar por casa. Señor Dávila, articulaba, con un tono cargado de falsa amabilidad, aunque valoro su perspectiva histórica, los estatutos son inequívocamente explícitos. La asociación de propietarios es responsable de todos los terrenos comunes, y los puntos de acceso no regulados son sencillamente inaceptables en los tiempos que corren. Consideraciones del seguro, ¿comprende usted? Comprendí perfectamente. Reconocí que estaba incurriendo en un abuso de autoridad. La provocación definitiva ocurrió un martes por la mañana. Mientras saboreaba mi café en el porche, anticipando una tarde de pesca, el sonido de martillazos llegó a mis oídos. Me dirigí al límite de mi terreno, y allí estaba, un equipo de operarios, supervisado por la propia Berta, con tablilla en mano, gesticulando autoritariamente, estaba construyendo una valla metálica de casi 2 metros de altura a lo largo de la línea exacta del deslinde topográfico de la zona común de la asociación. Este límite, aunque técnicamente situado detrás de nuestras propiedades, obstruía consecuente y cruelmente la senda de los fundadores, eliminando así el acceso al lago que habíamos atesorado durante una generación. Mi ánimo se desplomó. Esto era más que una simple inconveniencia, se sentía como una transgresión, una privación de algo abstracto pero profundamente apreciado. Encaré a Berta en el acto. Berta, ¿qué diablos cree que está consiguiendo? Me esforcé por mantener un tono firme, pero la ira estaba presente, formándose un nudo gélido en mi estómago. Ella se giró, con su sonrisa de autosatisfacción firmemente instalada. Simplemente asegurando el cumplimiento de las normativas, Arturo, y mejorando la seguridad. No podemos permitir que individuos no autorizados deambulen por la propiedad de la asociación, ¿verdad? Esta valla marcará claramente el límite entre el terreno de la asociación y el terreno privado. Sirve al bienestar de la comunidad. El bienestar de la comunidad, repliqué, elevando la voz involuntariamente. Acaba de cortar el acceso a media docena de familias al lago que han utilizado durante 30 años. Este camino nunca ha supuesto un problema. Ni una sola vez. Un camino no aprobado, Arturo, corrigió ella, golpeando su bolígrafo contra la tablilla. Y en cuanto al acceso, la zona recreativa designada por la asociación y el embarcadero se encuentran en el lado opuesto del lago. Un corto trayecto en coche para cualquiera que realmente desee disfrutar de nuestra magnífica instalación. La forma en que pronunció, nuestra magnífica instalación, hizo que mi ira se encendiera. La zona oficial del embarcadero consistía en una plataforma de hormigón junto a un aparcamiento, poco atractiva e impráctica, especialmente para aquellos de nosotros que deseábamos un baño rápido o embarcar un kayak desde nuestra propia orilla. Esta barrera, esta antiestética mancha de metal y alambre, representaba una declaración de hostilidades. Mis convecinos estaban igualmente consternados, aunque la mayoría, de edad más avanzada, se inclinaban más a aceptar la situación. Surgieron susurros de disconformidad, junto con un puñado de airadas llamadas telefónicas a la empresa gestora de la asociación, la cual, como era de esperar, remitió todos los asuntos a la presidenta Berta. No obstante, la valla permaneció. Se alzaba imponente, un testimonio del despotismo menor de Berta. Brillando bajo el sol, aparentemente burlándose de nosotros. Esa noche, estaba sentado en mi estudio, rodeado de mis mapas y herramientas de topografía. La furia inicial había amainado, reemplazada por una determinación resuelta. Berta creía que había triunfado, que su interpretación de las normativas era definitiva. Sin embargo, yo era consciente de que las normas son a menudo complejas, ocasionalmente contradictorias y casi siempre sujetas a reinterpretación con la investigación suficiente.
Ella había construido una barrera. Yo necesitaba un punto de entrada. Y si tal punto de entrada no existía, necesitaría idear una forma de crear uno o, como se desarrollaron los acontecimientos, adquirir la propiedad a la que estaba conectado. Mis antiguas habilidades, en desuso durante varios años tras mi jubilación, comenzaron a despertar. Esto ya no se trataba únicamente de un sendero. Concernía a un principio fundamental. Se trataba de negarse a permitir que una intimidadora con una tablilla controlara las condiciones de mi existencia. La contienda, como se suele decir, había comenzado. Y Berta Villegas desconocía por completo las capacidades de su oponente. Las semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad que implicó investigación de archivos, consulta de sistemas de información digital y consumo de café a altas horas de la noche. Mi primer paso fue examinar la colección completa de estatutos, condiciones y restricciones de la asociación, los ECR, que escudriñé con la atención de un topógrafo a posibles resquicios legales y la creciente exasperación de un propietario. Lamentablemente, Berta tenía técnicamente razón con respecto al límite del terreno común. La senda de los fundadores, por muy apreciada que fuera, no poseía ningún estatus legal formal. Representaba una invasión permitida, y como presidenta de la asociación, tenía derecho a asegurar ese perímetro. Esto constituía un obstáculo, pero no una pérdida definitiva. Si el enfoque directo estaba obstruido, era necesario un camino alternativo. Recuperé todos los planos parcelarios disponibles de Prados del Lago, que databan de su desarrollo original a finales de la década de 1970. Luego los comparé con mapas catastrales municipales actuales, imágenes aéreas y documentación registral. Mi estudio comenzó a parecerse a una sala de control para un desacuerdo de propiedad sumamente particular y localizado. Mi esposa, un dechado de paciencia, me traía bocadillos y me aconsejaba amablemente que descansara, pero también notó la mirada decidida en mis ojos, que indicaba que había descubierto una pista. Ella comprendió que esto trascendía la mera pesca, era una cuestión de principios. Mientras tanto, Berta estaba ocupada consolidando su autoridad. Implementó con éxito una nueva colección de directrices estéticas tan estrictas que nuestro vecindario, antaño encantadoramente variado, comenzó a parecerse al decorado de una película distópica. Un tono incorrecto de beige en el buzón de alguien constituía una infracción. Un enano de jardín considerado demasiado extravagante resultaba en una notificación. Incluso intentó prescribir los tipos de flores permitidas para plantar. Esto era pura irracionalidad, y distanciaba cada vez más a los residentes, aunque muchos se sentían incapaces de actuar. Se quejaban conmigo a través de la nueva valla, pero ningún individuo parecía poseer la resistencia o el conocimiento particular necesario para enfrentarla dentro de su dominio establecido. Mi atención se volvió más concentrada. El lago, naturalmente, era el elemento principal. La asociación de propietarios poseía una parcela de terreno que lo rodeaba, identificada como zona recreativa común. La valla recientemente erigida por Berta seguía el perímetro exterior de esta parcela, esencialmente cercando toda el área. El punto de entrada oficial al que se había referido, el embarcadero y la modesta zona de aparcamiento, estaba, de hecho, situado en la orilla lejana. Sin embargo, mientras examinaba meticulosamente un antiguo plano parcelario de la subdivisión de 1978, exquisitamente dibujado a mano, un detalle pasado por alto llamó mi atención. Consistía en una nota minúscula. Casi una observación complementaria, en una de las parcelas que lindaba directamente con esta parcela de terreno común de la asociación. Sin embargo, situada en el lado interior del bucle de la carretera principal de la comunidad, esta parcela específica, la número 47, no era una propiedad de primera línea del lago. Su fachada principal daba a una tranquila calle sin salida, pero el límite trasero de su propiedad colindaba directamente con la parcela recreativa de la asociación, cerca de la orilla del agua. Y en este mapa antiguo, una tenue línea de puntos indicaba una servidumbre de paso peatonal que se extendía desde la parte trasera de la parcela 47 hasta el terreno común. Esto era intrigante. Sumamente intrigante.
Los mapas digitales contemporáneos frecuentemente omitían información histórica tan matizada. Comparé la parcela 47 con los documentos de titularidad actuales. Era propiedad de un tal señor Jaime Herrero, el mismo individuo cuyas adelfas Berta había medido meticulosamente. Era un viudo mayor, uno de los propietarios iniciales, conocido por su comportamiento tranquilo y su carácter reservado. Tenía un vago recuerdo de haber observado una cancela de madera muy antigua y algo destartalada en la valla trasera de su propiedad muchos años antes, casi engullida por un denso aligustre. ¿Podría ser esa la solución? Si esa cancela seguía allí, y si la servidumbre aún era legalmente válida, ¿podría ser un posible medio de acceso? Un temblor tangible de emoción resonó dentro de mí. Di un paseo discreto por delante de la residencia del señor Herrero. Era una casa de una sola planta, modesta y antigua, bien mantenida pero que mostraba signos de su edad. El jardín trasero era espacioso y, efectivamente, al mirar a través de un hueco en el denso seto de aligustre del fondo, apenas pude distinguir la parte superior de una ajada cancela de madera. Parecía como si hubiera permanecido cerrada durante muchos años. Mi siguiente acción fue confirmar la servidumbre. Esto requirió una visita a la oficina del registro de la propiedad, un lugar que me resultaba familiar de mi carrera profesional. Dediqué una tarde entera a examinar microfilmes, recuperar antiguos tomos registrales y seguir cadenas de titularidad. Y allí estaba, inequívocamente declarado en la escritura original de la parcela 47, registrada en 1979, junto con una servidumbre de paso peatonal no exclusiva para el acceso al área recreativa del lago de la comunidad. Dicha servidumbre, de 1,5 metros de ancho, a lo largo de la porción más occidental de la linde trasera de dicha parcela 47, en beneficio del propietario de la parcela 47, sus herederos y causavientes. Éxito. No se trataba simplemente de un sendero informal, era un derecho formalmente documentado en escritura. Pertenecía específicamente a la parcela 47 y, significativamente, el término, herederos y causavientes, significaba que se transmitía con la propiedad a cualquier propietario posterior. La valla de Berta, a pesar de cercar el terreno común de la asociación, no anulaba ni podía anular una servidumbre privada previamente registrada legalmente que proporcionaba acceso a ese terreno desde una propiedad privada colindante. Su valla, en efecto, había establecido un parque privado, y el señor Herrero, o cualquier propietario de la parcela 47, potencialmente poseía un medio de entrada privado a él. Casi estallé en carcajadas en la quietud de la sala de archivos. La exquisita ironía de la situación era sorprendente. Berta, en su fervor por regular el acceso para todos los demás, había ignorado o, más probablemente, desconocía por completo este detalle minúsculo pero crucial. Su valla estaba destinada a impedir la entrada a la zona común desde las inmediaciones de mi casa y las de mis vecinos. Pero, ¿y si un individuo pudiera acceder desde una dirección completamente diferente y legalmente incontestable? Conseguí una copia de la escritura y de la página pertinente del plano parcelario. Los documentos se sentían cálidos en mi mano como un boleto de lotería premiado. La idea incipiente comenzó a tomar forma, ¿y si me convertía en el sucesor en la propiedad del señor Jaime Herrero? La noción era audaz. Comprar una residencia entera simplemente para utilizar una cancela. Era una medida extrema, francamente, algo irracional. Sin embargo, cuanto más lo contemplaba, más refinada parecía la solución. No se trataba de confrontar a Berta según sus reglas, disputando los estatutos de la asociación que ella podía manipular a su antojo. En cambio, implicaba eludirla por completo empleando el derecho de propiedad establecido que existía antes de su mandato y, de hecho, antes de las excesivas pretensiones de autoridad de la actual asociación. Resolví buscar el consejo de mi viejo conocido y esporádico compañero de golf, Tomás Albornoz. Tomás, un abogado inmobiliario jubilado, era excepcionalmente astuto y poseía una perspectiva deliciosamente escéptica sobre las maniobras políticas de las asociaciones de propietarios. Le expliqué las circunstancias mientras tomábamos un café, desplegando mis mapas y papeles sobre la mesa de su comedor. Escuchó atentamente,
riendo entre dientes de vez en cuando mientras yo relataba el comportamiento de Berta. Al llegar a la parte concerniente a la parcela 47 y la servidumbre, se reclinó en su silla, mientras una lenta sonrisa aparecía gradualmente en su rostro. Arturo, amigo mío, comentó, eres un individuo maravillosamente astuto. Esto es exquisito. Es como desplegar un arma nuclear táctica en una disputa por un aspersor de jardín. Examinó la escritura y el plano parcelario. La servidumbre parece sólida. Está específicamente inscrita y se transmite con el terreno. Su valla no tiene nada que ver con esto. Si adquieres la parcela 47, esa cancela se convierte en tu entrada personal a su selecto refugio junto al lago. Deliberamos sobre las posibles complicaciones. ¿Podría la asociación intentar afirmar que se había renunciado a la servidumbre? Improbable, ya que la falta de uso generalmente no anula una servidumbre escriturada en ausencia de procedimientos legales adicionales, que no habían ocurrido. ¿Podrían intentar comprar la servidumbre? Posiblemente, pero tendrían que entablar negociaciones con el propietario de la parcela 47, y si yo fuera ese propietario, el coste sería considerable, excepcionalmente alto. Entonces, declaró Tomás Albornoz, juntando las yemas de sus dedos, la pregunta es, ¿está el señor Herrero dispuesto a vender? Esa era, de hecho, la pregunta crucial o, más precisamente, la pregunta del millón. El plan ya no era una mera sospecha, se había convertido en un curso de acción completamente desarrollado, aunque audaz. Berta Villegas se consideraba la monarca del lago. Desconocía por completo que un cartógrafo modesto se preparaba para adquirir una porción de su dominio, una porción que incluía su propio acceso exclusivo. El sentido de la ironía era tan profundo que resultaba casi tangible. La fase inicial fue la más delicada, contactar con el señor Herrero. Mi relación con él era superficial, limitada a un cortés saludo intercambiado cuando estaba ocupado en el jardín o recogiendo su correo. Era un caballero de unos 80 y tantos años, viudo y, según los comentarios locales, progresivamente fatigado por el ambiente cambiante del vecindario, especialmente bajo el control autocrático de Berta. Deseaba evitar parecer un oportunista que buscaba aprovecharse de una persona mayor, ni tenía la intención de revelar mi estrategia completa al principio. Opté por un método discreto y vecinal. Preparé una hogaza del famoso pan de masa madre de mi esposa, un reconocido gesto conciliador en nuestra zona, y visité su casa una tarde soleada. Respondió a mi llamada, pareciendo algo sorprendido, un hombre afable con ojos cansados. Señor Herrero, comencé, soy Arturo Dávila, de aquí cerca. Mi esposa horneó pan y nos sobró una hogaza. Pensamos que podría apreciarla. Pareció sinceramente conmovido. Vaya, pues es usted muy amable, Arturo. Pase un momentito, si le viene bien. Su residencia estaba impecablemente ordenada, adornada con fotografías antiguas e impregnada del aroma a cera de limón. Conversamos durante un rato sobre el clima, el pasado gratamente recordado en prados del lago y cómo eran las cosas antes. Sutilmente, guié nuestra conversación hacia las recientes alteraciones implementadas por la Asociación de Propietarios. Procediendo con cautela. Es una lástima lo del acceso al lago para algunos residentes, comenté, esforzándome por sonar despreocupado. Desde luego, Berta Villegas tiene convicciones firmes sobre cómo deben gestionarse las cosas. El señor Herrero emitió un profundo y cansado suspiro. Efectivamente, dijo, con voz suave pero resuelta. Esa mujer midió mis premiadas adelfas. ¿Se lo puede imaginar? Alegó que excedían la nueva normativa de altura del follaje en apenas 1 centímetro y poco. Nunca me he encontrado con algo así en toda mi vida. Negó con la cabeza. Y la valla que impide a la gente llegar al agua simplemente no parece justa. Esto me brindó mi oportunidad. De hecho, señor Herrero, dije, he estado investigando un poco sobre los límites originales de las propiedades y las servidumbres relativas al lago. Su propiedad posee una característica bastante particular.
¿Sabía usted que posee una servidumbre de paso peatonal escriturada que conduce directamente al terreno común de la asociación desde la parte trasera de su parcela? Me miró, con un atisbo de algo, sorpresa, quizás un recuerdo, en su mirada. ¿Una servidumbre? Sí, creo recordar alguna mención de eso de cuando Marta y yo compramos esta propiedad, hace mucho tiempo. Hay una vieja cancela en la parte de atrás. No la he utilizado en lo que deben ser 20 años. Ahora está completamente cubierta de vegetación. Bueno, continué, esa servidumbre sigue siendo totalmente legítima. Legalmente hablando, esa cancela sirve como su acceso personal a la zona del lago, independientemente de cualquier valla erigida por la asociación. Reflexionó sobre esto. Entonces, esa mujer entrometida, Berta, ¿no puede impedirme usarla si así lo decidiera? Legalmente, no, afirmé. Ese derecho está vinculado a la parcela 47 y, consecuentemente, a usted, su propietario. Detecté un brillo de desafío en sus ojos, un silencioso acto de resistencia contra la autoridad excesiva de Berta. Durante las semanas siguientes, hice varias visitas más al señor Herrero. Tomábamos café juntos y hablábamos de su difunta esposa, sus nietos y su exasperación con la asociación de propietarios, cada vez más agresiva. Llegué a comprender que era solitario y valoraba la compañía. Además, evidentemente desaprobaba a Berta y sus métodos. Comentó con bastante naturalidad un día que había estado considerando mudarse a una residencia más pequeña, más cerca de su hija, que vivía en otra comunidad autónoma. Sin embargo, la perspectiva de vender su casa, tratar con agentes inmobiliarios y gestionar las visitas le resultaba intimidante en esa etapa de su vida. Los elementos comenzaron a alinearse. No se trataba únicamente de mi propio acceso al lago, tenía el potencial de ser un acuerdo ventajoso para ambas partes. Finalmente, abordé el asunto directamente. Señor Herrero, empecé, seleccionando mis palabras con deliberación, esto puede parecer algo poco convencional, pero considerando su inclinación a mudarse y mi interés específico en el acceso al lago que su propiedad posee de forma única, ¿consideraría venderme su casa directamente a mí? Sin involucrar a agentes inmobiliarios ni publicidad, solo una simple transacción privada. Naturalmente, propondría un valor justo de mercado. Permaneció en silencio durante un tiempo considerable, mirando por la ventana las adelfas que Berta había inspeccionado tan oficiosamente. Luego se volvió hacia mí, con una expresión astuta en los ojos. Realmente desea que se restablezca ese acceso al lago, ¿verdad, Arturo? Así es, admití. Y con franqueza, también creo que alguien debería recordarle a la presidenta Villegas que no posee el mundo entero, ni siquiera esta diminuta porción de él. Una lenta sonrisa apareció en el rostro del señor Herrero. Sabe, Arturo, comentó. Marta siempre quiso mucho esta casa, pero habría detestado los recientes acontecimientos en este vecindario. Habría apreciado la idea de que esa mujer recibiera una pequeña sorpresa. Hizo una pausa. Muy bien, Arturo, hablemos de cifras. Si puede presentarme una oferta razonable, una que me permita mudarme cerca de mis nietos sin complicaciones indebidas, entonces sí, creo que podremos llegar a un acuerdo. Y me produciría cierta satisfacción saber que la vieja cancela se utilizará una vez más. Especialmente si le causa alguna irritación a Berta Villegas. Las conversaciones fueron amistosas e inesperadamente rápidas. Consulté con Tomás Albornoz sobre los aspectos legales y para confirmar que el precio era equitativo para el señor Herrero, manteniéndose dentro de mi capacidad financiera. Esto requirió utilizar fondos que había reservado para un viaje a Escocia largamente esperado, un sacrificio, pero la perspectiva de burlar a Berta sirvió como un potente incentivo. Cuesta aceptar, Arturo, gastar esta cantidad de dinero para recuperar algo que éticamente era tuyo desde el principio, había comentado mi esposa, aunque con una sonrisa alentadora. Pero hace años que no te veía tan entusiasmado con un proyecto. Adelante con ello. Y así, procedimos. Se prepararon los documentos necesarios. Los estudios de títulos verificaron que todo estaba en orden, incluida la invaluable servidumbre.
El señor Herrero quedó satisfecho con la oferta y la simplicidad de la venta. Parecía verdaderamente aliviado, libre de una carga. Durante todos estos acontecimientos, Berta permaneció felizmente ignorante, persistiendo en su control opresivo. Había encargado carteles nuevos, aún más llamativos, para su preciada valla, propiedad privada de la asociación. Prohibido el paso. Los infractores serán perseguidos con todo el peso de la ley. Por orden de la presidenta de la asociación. Incluso había comenzado a inspeccionar la línea de la valla en su todoterreno, mirando hacia los jardines traseros, actuando como autoproclamada protectora de su dominio recientemente reclamado. Una tarde, mientras yo retiraba discretamente parte de la densa maleza cerca de la cancela trasera del señor Herrero, con su consentimiento, naturalmente, ya que estábamos en proceso de formalizar la venta, ella pasó lentamente en coche. Bajó la ventanilla y gritó: «¿Todo en orden por ahí, Arturo?». Simplemente apreciando el encanto pintoresco del señor Herrero, ¿eh? Su tono condescendiente era inconfundible. Simplemente tomando el aire fresco, Berta, respondí, ofreciéndole mi sonrisa más inocente. Ay, si ella supiera. Llegó el día de la transacción. El señor Herrero firmó los documentos, me dio las llaves de su residencia, y lo que es más importante, una llave muy vieja y algo oxidada que había descubierto en un cajón de la cocina, una llave que creía que pertenecía a la cancela trasera. Hace décadas que no la veía, comentó, con un brillo en los ojos. Confío en que todavía funcione. Si no, estoy seguro de que una persona con sus habilidades puede encontrar una solución. Le estreché la mano cálidamente. Gracias, Jaime, por todo esto. Espero que disfrute estando más cerca de su familia. Lo haré, Arturo, respondió, y usted, asegúrese de disfrutar ese lago. Y dele mis mejores recuerdos a Berta, añadió con un guiño cómplice. Ahora era el propietario satisfecho, aunque algo apurado económicamente, de la parcela 47. La residencia en sí era modesta, algo anticuada, pero estructuralmente sólida. No tenía intenciones inmediatas de mudarme allí, mi propia casa estaba a solo unas pocas manzanas de distancia. Por el momento, la parcela 47 representaba una adquisición táctica, un medio muy costoso para un fin muy particular. Mi primera acción, incluso antes de organizar el traspaso de los servicios públicos, fue dirigirme a la parte trasera de mi propiedad recién adquirida. La vieja cancela de madera ciertamente estaba allí, oculta entre la ligustre, casi indetectable desde lejos. Estaba asegurada con un candado básico y tradicional. Saqué la llave que Jaime me había dado. Al principio se resistió, pero con algo de manipulación, entró en la cerradura. Contuve la respiración y la giré. Siguió un clic y un ruido de raspado, y el grillete se soltó. Mi corazón dio un pequeño salto. Abrí la cancela. Gimió en señal de protesta, rígida por la prolongada inactividad, pero cedió, y más allá se extendía el terreno común de la asociación, la hierba pulcramente cortada inclinándose hacia el agua resplandeciente del lago. La formidable valla metálica de Berta se extendía paralela al nuevo límite trasero de mi propiedad, a apenas unos metros de distancia. Sin embargo, mi cancela proporcionaba acceso al mismísimo terreno que ella había cercado. Lo había conseguido. Había comprado mi regreso al lago. La deliciosa naturaleza clandestina de este logro era casi abrumadora. Aseguré la cancela, la volví a cerrar con candado y dediqué algo de tiempo a despejar más la maleza, haciendo que la cancela y el sendero que conducía a ella desde la casa fueran algo más transitables. También lubriqué ligeramente las bisagras. Mi intención era que se abriera sin esfuerzo cuando llegara el momento oportuno, el momento de la revelación. Esto requeriría una preparación meticulosa. El evento tenía que ser público, impecablemente sincronizado, y, sobre todo, tenía que ser una ocasión que Berta Villegas recordara por el resto de su vida. Las semanas siguientes se convirtieron en un delicioso ejercicio de paciencia y preparación discreta. Procedí sin prisas. Deseaba que la revelación fuera impecable, una expresión armoniosa de triunfo justificado.
Dediqué varios fines de semana a mi propiedad recién comprada, la parcela 47, supuestamente realizando un mantenimiento menor. Corté el césped y podé los setos, lo que implicó adecentar los alrededores de la vital cancela trasera para que pareciera ordenada y deliberada. Llegué incluso a sustituir unos tablones podridos de la cancela y a aplicar una nueva capa de un discreto tinte marrón, verificando que el viejo candado siguiera funcionando perfectamente con la llave del señor herrero. Este trabajo, naturalmente, atrajo cierta atención. Berta, perpetuamente vigilante, a veces pasaba en su todoterreno. Yo le ofrecía un saludo alegre. En una ocasión, incluso se detuvo y, desde el asiento del conductor, preguntó: «Así que, Arturo, tengo entendido que ha comprado la propiedad del pobre viejo señor herrero. Con intención de revenderla rápidamente, ¿eh? Intentando sacar provecho del aumento del valor de las propiedades que yo he diseñado». Su voz estaba imbuida de esa mezcla reconocible de desconfianza y condescendencia. «Simplemente una pequeña inversión, Berta», respondí con calma. «Un lugarcito encantador, y notablemente cerca de las comodidades del lago, una vez que consigues acceder a ellas». Dirigí una mirada significativa hacia la lejana rampa oficial para barcas. Ella simplemente se mofó, evidentemente poco impresionada, y se marchó. Si tan solo comprendiera cuán próximo, y por qué medios, pretendía llegar a ellas. Mi amigo abogado, Tomás Albornoz, estaba casi eufórico de expectación. «Debes elegir el momento con cuidado, Arturo», me aconsejaba durante nuestras ahora frecuentes discusiones estratégicas con café. «Asegúrate de que sea dramático. Asegúrate de que tenga impacto». También estaba preparando discretamente a algunos de mis vecinos de toda la vida, los más afectados por la valla. Me abstuve de revelar todo el plan, simplemente sugiriendo que estaba investigando algunos derechos de propiedad históricos y que las cosas podrían no ser tan sencillas como Berta percibía. Esto generó una pequeña corriente de conjeturas optimistas. La ocasión ideal surgió más rápidamente de lo que había anticipado. Berta, con su característica sagacidad y apetito de autopromoción, declaró el primer día anual de apreciación del lago de Prados del Lago. Estaba planeado como una reunión financiada por la asociación, programada para un sábado en el terreno común adyacente al lago, el área precisa que ella tan victoriosamente nos había vedado a un número significativo de nosotros. El evento contaría con perritos calientes y un castillo hinchable para niños, si es que algún padre se aventuraba a traerlos a la esfera de influencia de Berta. Además, según el folleto promocional distribuido en todos los buzones, habría un discurso especial pronunciado por la presidenta de la asociación Berta Villegas sobre la administración responsable y mejora del principal activo natural de nuestra comunidad. La ironía era casi abrumadora. Estaba conmemorando el lago que había vuelto inalcanzable para la mitad de los residentes, en el mismísimo terreno que había cercado. Este era el momento. Este era el escenario perfecto. El sábado designado para el día de apreciación del lago amaneció despejado y soleado. Podía discernir los ruidos indistintos de un sistema de megafonía que se estaba montando mientras tomaba mi café matutino en mi propio porche. Contemplando con anhelo el agua inalcanzable. Hacia el mediodía, observé a familias comenzando a dirigirse hacia el punto de entrada oficial en el lado opuesto del lago. Esperé mi momento. Deseaba espectadores. Alrededor de la 1 de la tarde, cuando calculé que las festividades estarían en su apogeo y Berta probablemente estaría acaparando la atención, puse en marcha mi plan. Me vestí informalmente con pantalones cortos de color caqui, un polo y un sombrero de pescador, llevando mi vieja caja de aparejos al hombro y una caña de pescar en la mano. Conduje hasta la parcela 47, aparqué en su entrada y entré en la casa. Atravesé las silenciosas habitaciones, con una leve sonrisa en el rostro, y luego salí por la puerta trasera al jardín. Los ruidos de la reunión eran más nítidos aquí, música tenue, gritos excitados de niños desde el castillo hinchable. Y entonces, claramente, la voz amplificada de Berta comenzando su discurso especial. Sincronización impecable.
Me dirigí serenamente a mi cancela recientemente renovada en la parte trasera de la propiedad. Saqué la vieja llave del señor herrero. Entró en el candado sin esfuerzo ahora. Con un gratificante clic, la cerradura se abrió. Abrí la cancela. Se movió sin hacer ruido sobre sus bisagras lubricadas. Y pasé, desde mi terreno privado, directamente al terreno común selecto de la asociación junto al lago, precisamente en el centro del evento cuidadosamente organizado por Berta. Caminé sin prisas sobre la hierba hacia la orilla del lago, a unos 45 metros de donde Berta estaba de pie en una diminuta plataforma temporal, micrófono en mano, pronunciando un discurso ante una audiencia de unas 30 o 40 personas. Un pequeño número de asistentes, principalmente los situados en los bordes, fueron los primeros en verme. Un niño señaló mi presencia. Un leve murmullo de conversación se extendió entre la concurrencia. Berta, en medio de una declaración sobre prudencia financiera y acceso restringido, vaciló. Sus ojos, ligeramente agrandados por sus gafas de leer, se desviaron hacia el movimiento imprevisto. Me percibió. Se quedó boquiabierta de asombro. El micrófono se inclinó en su mano, produciendo un breve acople de audio. Por un instante, prevaleció un silencio de estupefacción, interrumpido únicamente por el zumbido lejano del generador del castillo hinchable. Entonces Berta recuperó el habla, y su tono distaba mucho de ser complacido. Arturo Dávila. Exclamó estridentemente por el micrófono, desapareciendo toda apariencia de compostura presidencial. ¿Qué diablos cree que está haciendo? ¿Cómo ha entrado usted? Esta zona está reservada para residentes autorizados que participan en este acto. ¿Está usted invadiendo una propiedad? Los asistentes se giraron para observar. Simplemente sonreí amablemente, apoyé mi caña de pescar contra un árbol y abrí mi caja de aparejos como si me dispusiera a preparar un señuelo. Buenas tardes, Berta, exclamé jovialmente. Un día espléndido para esta actividad, ¿no le parece? Pensé que probaría suerte. Las lubinas deberían estar activas cerca de esos juncos. Allanamiento. Chilló una vez más, mientras su tez adquiría un intrigante tono amoratado que contrastaba espantosamente con su traje de pantalón turquesa. Haré que lo expulsen. Seguridad. Oh, un momento. Carecemos de personal de seguridad porque se supone que esta es una zona restringida. Estaba agitada, desviándose por completo de sus comentarios preparados. Dos de sus colegas de la junta directiva, un hombre llamado Gonzalo de aspecto nervioso y la secretaria de Berta, Carolina, constantemente descompuesta, comenzaron a acercarse a mí con incertidumbre. Señor Dávila, comenzó Gonzalo, la presidenta Villegas tiene razón. Este es un evento de la asociación, y esa barrera, hizo un gesto vago. Ah, la valla, comenté, asintiendo con sabiduría. Ciertamente, una valla de lo más formidable, Berta. Sin duda impide la entrada. Para la mayoría de los individuos, al menos. Luego me volví hacia mi cancela, que permanecía abierta, y la señalé. Pero observen, esta cancela específica, esta entrada, amigos míos, está situada en mi terreno, la parcela 47 para ser exactos. De la que actualmente soy propietario. Y esta cancela, hice sonar la vieja llave, se abre con mi llave. Ofrece acceso directo escriturado a esta encantadora zona común, de acuerdo con el plano parcelario original y la servidumbre documentada allá por 1979. Tenía la intención de pescar un poco. Berta estaba tartamudeando. ¿Su propiedad? ¿Su llave? Eso es absurdo. Eso es terreno de la asociación. Yo misma encargué esa valla. Usted hizo erigir una valla a lo largo del límite de la asociación, Berta. Indiscutiblemente, asentí. Sin embargo, parece que pasó por alto la servidumbre de paso peatonal preestablecida y legalmente documentada que beneficia a la parcela 47. Esta servidumbre permite al propietario de la parcela 47, que ahora soy yo, entrar y salir de este terreno común a su discreción. Poseo la escritura,
el plano topográfico y un abogado muy competente, por si desea deliberar más sobre este asunto. Tomás Albornoz le envía recuerdos, por cierto. Al oír el nombre de Tomás, un abogado conocido por su franqueza e intolerancia a las tonterías, Berta palideció visiblemente. Varios de los residentes de toda la vida entre el público, aquellos familiarizados con la historia y que habían soportado los recientes pronunciamientos de Berta, comenzaron a sonreír. Algunos incluso soltaron risas silenciosas y reprimidas. «Esto es un ultraje», articuló finalmente Berta, con la voz temblorosa de ira. Usted no puede simplemente comprar una casa para eludir las normativas de la asociación. En realidad, Berta, declaré, manteniendo un tono ligero e informal, puedo, y lo he hecho. Usted construyó una barrera. Yo simplemente adquirí la entrada y la propiedad a la que está adosada. Enteramente legal, enteramente legítimo. Luego lancé ostentosamente mi sedal, sin cebo, naturalmente, ya que no tenía intención real de pescar en ese momento, al lago. Ahora, si me disculpa, creo que la presidenta Villegas estaba a mitad de un discurso muy importante sobre la administración del lago. Por favor, no deje que la interrumpa. El posterior derrumbe fue magnífico. Berta parecía como si pudiera incendiarse instantáneamente. Tartamudeó. Gesticuló frenéticamente. Imploró a los perplejos miembros de su junta, que ahora se retiraban gradualmente, evidentemente deseando desvincularse de la situación. Incluso sacó su teléfono y amenazó dramáticamente con contactar a las fuerzas del orden. Por favor, hágalo, Berta, respondí serenamente. Estoy seguro de que les resultaría muy informativo examinar mis escrituras de propiedad y los planos catastrales del municipio. Tengo copias disponibles si eso fuera de ayuda. Reconoció su derrota. La terminología legal, la seguridad serena en mi voz, la referencia a Tomás Albornoz, todos estos factores se combinaron para mermar su confianza, como un castillo hinchable desinflado. Su día de apreciación del lago estaba completamente arruinado. El único tema de conversación era Arturo Dávila y su notable cancela. Murmuró algo sobre desfachatez increíble, y consultar al abogado de la asociación sin demora, y luego prácticamente huyó de la plataforma temporal, su traje de pantalón turquesa un vívido destello de partida iracunda. El ambiente festivo se disipó, suplantado por un murmullo de conversación animada y asombro. Varios de mis vecinos de toda la vida se acercaron para ofrecerme sus felicitaciones, estrechándome la mano, algunos con lágrimas de regocijo en los ojos. Arturo, eres una verdadera leyenda, amigo mío, declaró Pérez. No he visto a Berta lucir ese tono particular desde que alguien plantó petunias en lugar de pensamientos. El aspecto más satisfactorio fue que su valla permaneció, un testimonio de su error de juicio. Sin embargo, ahora existía un pasaje completamente legal y privado a través de ella, mi pasaje. Y Berta Villegas comprendió con una creciente y espantada constatación que su dominio sobre el lago había concluido efectivamente. Las consecuencias tras el día de apreciación del lago fueron rápidas y, para Berta, severas. Su poder, fundado en la afirmación agresiva y la aplicación escrupulosa de regulaciones triviales, se desintegró una vez que los individuos observaron que se la podía vencer no violando sus reglas, sino comprendiendo principios más antiguos y básicos, los derechos de propiedad. Naturalmente, consultó con el abogado de la asociación. Me llegó la noticia por canales informales, nuestro vecindario se había convertido en una rica fuente de información, de que el abogado, tras examinar los documentos, copias de los cuales yo había suministrado gustosamente a través de Tomás Albornoz, esencialmente informó a Berta de que su posición legal era insostenible. La servidumbre era inatacable. Mi titularidad de la parcela 47 estaba fuera de toda duda. La cancela me pertenecía y mi derecho de paso era incondicional. Su única opción era intentar comprarme la servidumbre. Y creo que todos comprendieron cuál sería el precio que exigiría por tal transacción, algo parecido a una eternidad, y un poco más. Berta intentó reunir el apoyo residual que le quedaba en la junta directiva de la asociación.
Convocó una sesión urgente de la Junta. El propósito de la reunión se describió ambiguamente como abordar asuntos urgentes relativos a la seguridad y el acceso a las zonas comunes. Varios de nosotros, incluido yo mismo, ahora una parte interesada con preocupaciones específicas sobre la entrada a la zona común, nos aseguramos de estar presentes. La reunión tuvo lugar en el salón social de la comunidad, un espacio impersonal que de repente pareció llenarse de una tensión expectante. Berta, con aspecto algo desgastado a pesar de su vestimenta típicamente impecable, intentó presentar mi conducta como una forma de siniestra explotación de un resquicio legal, un peligro para la estabilidad e integridad de Prados del Lago. Mencionó repercusiones imprevistas y la intención subyacente de las normativas. El señor Dávila, declaró, con la voz tensa por la furia contenida, señalándome con un dedo tembloroso, ha eludido intencionadamente el propósito evidente de los protocolos de seguridad de la asociación para su propio beneficio particular. Antes de que tuviera la oportunidad de responder, la anciana señora Gámez, la residente cuyo bebedero para pájaros había sido objeto de una notificación de infracción, se levantó, con voz inesperadamente firme. ¿Intención, Berta? Durante 30 años, la intención fue que aquellos de nosotros que residíamos cerca del lago lo utilizáramos. Usted es la persona que llegó y lo alteró todo, erigiendo esa valla antiestética y comenzando a considerarnos infractores en nuestra propia comunidad. Arturo, en este caso, simplemente descubrió un método ingenioso y legal para restablecer una medida de sentido común. Yo, por mi parte, lo felicito. Estalló un aplauso disperso. La expresión de Berta se endureció. Otros residentes expresaron su descontento, manifestando sus propias quejas sobre sus métodos autoritarios, el flujo incesante de advertencias de infracción por faltas menores, el clima generalizado de represión que había fomentado. La reunión se parecía menos a una sesión de la junta directiva de la asociación y más a una votación pública sobre su liderazgo. Sus partidarios en la junta, Gonzalo y Carolina, parecían progresivamente incómodos, apartando la mirada de ella. Percibieron que el sentimiento predominante había cambiado. Berta sostuvo que mi cancela ahora presentaba un nuevo peligro para la seguridad. ¿Cómo podemos determinar a quién permitirá el señor Dávila pasar por su cancela personal? Insistió. Pone en peligro todo el objetivo de la valla. Berta, respondí con compostura, mi cancela está ubicada en mi terreno privado. ¿A quién permito entrar en mi terreno privado y, consecuentemente, a través de mi servidumbre escriturada privada, es, francamente, asunto mío? No obstante, continué, reconociendo una oportunidad, soy una persona razonable. Comprendo que algunos de mis vecinos de toda la vida, propietarios originales que apreciaron el lago durante décadas antes de su valla, se sienten tan agraviados como yo. Quizás podría idearse un acuerdo más favorable para ellos. Un acuerdo que no implique proporcionar una llave a toda la comunidad, sino que garantice que aquellos que fueron injustamente privados de acceso puedan apreciar nuevamente el agua. No tenía intención de conceder un paso sin restricciones. Sin embargo, la inferencia era clara, yo podía ejercer discreción, y Berta no tendría ninguna autoridad en el asunto. Esto la enfureció aún más, la idea de que yo regulara el acceso, pero también sirvió para aislarla más completamente. La reunión de la Junta concluyó sin ningún resultado favorable para Berta, solo con la clara constatación de que su apoyo se había desvanecido. Durante las semanas siguientes, de hecho, establecí un procedimiento. Me comuniqué con la aproximadamente media docena de propietarios originales cuyo acceso no oficial al lago había sido cortado por la valla de Berta. Aclaré que, aunque la cancela estaba situada en mi propiedad y la servidumbre me pertenecía, estaba dispuesto a proporcionarles una llave para el candado, un duplicado de la vieja llave del señor herrero, sujeto a un sencillo acuerdo escrito que estipulaba únicamente el uso personal. El acuerdo estipulaba que no habría grandes reuniones, respeto por el terreno y el entendimiento de que esto era una cortesía que yo ofrecía, no un derecho aprobado por la asociación. Estaban exultantes. No era la antigua senda de los fundadores, totalmente sin restricciones, pero era un acceso legítimo, libre de obstáculos por parte de Berta.
El espectáculo del anciano señor Pascual Pérez dirigiéndose hacia el lago con sus nietos y su equipo de pesca, utilizando mi cancela, consistentemente me arrancaba una sonrisa. Los esfuerzos de Berta por descubrir un método alternativo para obstruirme fueron infructuosos. Evidentemente, investigó la posibilidad de que la asociación expropiara la servidumbre, una noción absurda. Los gastos legales asociados y la justificación requerida habrían sido inmensos. Intentó persuadir a la asociación para que promulgara nuevas normativas relativas a los puntos de entrada secundarios a las zonas comunes. Una vez más, tales normas no podían invalidar un derecho escriturado preestablecido sin mi consentimiento o una compensación económica sustancial. Estaba en una posición insostenible. Su magnífica y costosa valla permaneció en su lugar. Sin embargo, ahora se erguía como una representación de su impotencia, con una brecha inequívoca y totalmente legal en sus fortificaciones, una apertura que solo un número limitado de individuos, designados por mí, podían utilizar. El revés la afectó claramente. La impecable confección de sus trajes de pantalón pareció perder definición. El todoterreno se observaba con menos frecuencia en sus rondas de vigilancia. Se volvió más comedida en las reuniones de la asociación, y sus declaraciones carecían de su antiguo vigor. La primavera siguiente, durante las elecciones anuales de la asociación, Berta Villegas decidió no presentarse a la reelección para la presidencia. De hecho, ni siquiera participó en la reunión. Varios meses después, un cartel de «Se vende» apareció frente a su considerable residencia en el extremo opuesto de la urbanización. Corría el rumor de que se mudaba a otra comunidad cerrada más selecta, probablemente una donde pudiera estar segura de que todos los puntos de entrada permanecieran firmemente bajo la gestión de las autoridades competentes. El día en que partió su camión de mudanzas, un aplauso contenido surgió de muchos de los residentes establecidos. La casa que compré, la parcela 47, se transformó en mi santuario personal junto al lago. No vendí mi residencia inicial, apreciaba ambas. Pasaba las tardes en la parcela 47, cuidando el jardín, o a veces simplemente sentado cerca de la cancela, saboreando la tranquila satisfacción de mi triunfo. La cancela, anteriormente un vestigio descuidado, se convirtió en un emblema silencioso dentro del vecindario, un símbolo de tenacidad, de la fuerza derivada de comprender los propios derechos y de la realidad de que incluso el intimidador más firmemente establecido puede ser derrocado con algo de investigación, cierto grado de valentía. En mi situación, la compra táctica de una casa modesta y sin ostentación que poseía una llave de gran importancia. La asociación, guiada por una nueva directiva más sensata, con el tiempo incluso relajó algunas de las regulaciones estéticas más severas de Berta. Un espíritu de comunidad comenzó a resurgir en Prados del Lago. La senda de los fundadores oficialmente permaneció obstruida por la valla, una marca del mandato de Berta, pero mi cancela ofrecía una opción educada y organizada para aquellos que habían sufrido una injusticia. Y esa, esencialmente, es la narración de cómo adquirí una casa para abrir una cancela, y al hacerlo, contribuí a restablecer un grado de racionalidad y equidad en nuestra comunidad. Sirve como recordatorio para no subestimar nunca a un individuo reservado equipado con mapas antiguos y un profundo compromiso con la justicia. A veces, el método más exitoso para lidiar con alguien que erige una barrera no es demolerla, sino simplemente descubrir un pasaje propio completamente legal a través de ella. Tales conflictos con asociaciones de propietarios no son infrecuentes en este mundo impredecible. Es prudente mantenerse informado, escudriñar los detalles y nunca dudar en defender lo que es correcto, incluso si eso implica seguir un camino menos directo y, a veces, costoso.